Zob Faruqi creía que entendía a Dios y la vida después de la muerte, hasta que un accidente casi fatal desbarató todo lo que creía. Su extraordinaria experiencia cercana a la muerte, que desafió sus convicciones de toda la vida sobre la religión y la eternidad, es nada menos que transformadora. Me llamo Zob Faruqi, tengo 47 años y soy técnico de farmacia de Lansing, Michigan. Vivo en una modesta casa de 2 pisos con mi esposo, Kareem, y nuestros 2 hijos adolescentes. Hasta hace poco, la vida era normal, anclada en las rutinas del trabajo, la crianza de los hijos y la fe. Criada en una devota familia musulmana, mi fe moldeó cada aspecto de mi identidad. Rezaba 5 veces al día, observaba el Ramadán diligentemente y me esforzaba por defender las enseñanzas inculcadas por mis padres, inmigrantes de Pakistán. Para ellos, y para mí, preservar nuestras tradiciones religiosas era tan vital como el aire que respirábamos, incluso en medio de los cambios culturales de la vida estadounidense. El día en que todo cambió comenzó sin sorpresas. Una fría mañana de invierno me encontró en la cocina, haciendo a toda prisa mi rutina habitual antes de un turno temprano en CVS. Las noticias murmuraban de fondo, advirtiendo de una tormenta de nieve más tarde en la semana. Agregué mentalmente la compra de comestibles a mis recados posteriores al trabajo, sin darme cuenta de que el verdadero peligro ya estaba dentro de nuestra casa. Nuestro detector de monóxido de carbono había dejado de funcionar semanas antes, sus baterías estaban agotadas. A pesar de nuestros meticulosos hábitos de mantenimiento, Kareem y yo habíamos pasado por alto este dispositivo crítico. Mientras tanto, una grieta en el intercambiador de calor de nuestro viejo horno había estado filtrando silenciosamente el gas mortal en nuestra casa, invisible e inodoro. Lo primero que noté fue un ligero mareo mientras preparaba el desayuno. Lo descarté como fatiga y seguí adelante. Mi hija, Amira, se quejó de un dolor de cabeza y pidió quedarse en casa sin ir a la escuela. Mi hijo, Shane, estaba arriba duchándose y Kareem ya se había ido a trabajar a su empresa de ingeniería. El mareo empeoró mientras preparaba los almuerzos. La habitación comenzó a dar vueltas y mi visión se volvió borrosa. Busqué mi teléfono para llamar al 911, pero tenía los dedos entumecidos y torpes. Mi último recuerdo consciente fue el de los ojos abiertos y aterrorizados de Amira mientras me desplomaba en el suelo de la cocina. Más tarde, me enteré de que Amira, a pesar de sus propias náuseas y debilidad, logró llamar a los servicios de emergencia. Los bomberos llegaron rápidamente, detectando niveles peligrosamente altos de monóxido de carbono en toda la casa. Nos rescataron justo a tiempo. Yo inconsciente, Amira apenas podía caminar y Shane, que se había desplomado en la ducha. Los paramédicos me dijeron que había sufrido un paro cardíaco en la ambulancia, clínicamente muerto durante 4 minutos y 37 segundos. Sin embargo, durante ese breve lapso de tiempo terrenal, experimenté algo que se sintió eterno, algo que alteraría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y lo divino. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que toda mi vida había sido un preludio de este momento. Décadas de oración devota, enseñanzas religiosas incuestionables y una firme certeza sobre la otra vida no me habían preparado para lo que encontré. Los médicos dijeron que mi supervivencia fue milagrosa, y lo atribuyeron a la rápida actuación de Amira y a la oportuna llegada de los bomberos. Pero ahora creo que no fue casualidad, sino una intervención divina. Esos minutos entre la vida y la muerte revelaron verdades que iban mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que sucedió después destrozó mis antiguas creencias y abrió mi corazón a una realidad que nunca esperé. Siempre había medido el valor de mi vida en función de lo bien que me adhería a las reglas de mi fe. ¿Rezaba a las horas prescritas? ¿Mi vestimenta era lo suficientemente modesta? ¿Mis acciones reflejaban el tipo de mujer musulmana que quería que mis hijos imitaran? Estas preguntas dominaban mis pensamientos, moldeaban mis decisiones y definían mi identidad. Mi matrimonio con Kareem se basaba en esta devoción compartida a la fe. Nos conocimos durante un evento comunitario en el Centro Islámico de Greater Lansing. Nuestras familias valoraban la importancia de casarse dentro de la fe y trasladamos esos principios a nuestro propio hogar. Juntos, criamos a nuestros hijos con esos mismos ideales, los inscribimos en una escuela islámica de fin de semana y les enseñamos la importancia de nuestras creencias y tradiciones. A veces, mi trabajo en CVS ponía a prueba mis convicciones.
Despachar recetas que entraban en conflicto con las enseñanzas islámicas o atender a clientes cuyo estilo de vida se oponía a mis valores a menudo me dejaba luchando con un conflicto interno. Sin embargo, me recordé a mí misma que el juicio no era mi papel, pertenecía únicamente a Alá. Aquella mañana de invierno comenzó con un sentimiento de gratitud. La vida parecía particularmente abundante. Amira había obtenido recientemente una beca completa para la Universidad Estatal de Michigan, las calificaciones de Shane estaban mejorando constantemente después de un comienzo difícil en la escuela secundaria y el reciente ascenso de Kareem había traído nueva estabilidad a nuestra familia. Todo parecía ir como debía en una casa que se esforzaba por vivir de acuerdo con los principios divinos. Mientras miraba por la ventana de la cocina, vi a los niños vecinos acurrucados en la parada del autobús, abrigados contra el frío cortante de Michigan. La señora Peterson, de la casa de al lado, estaba quitando la nieve de la entrada de su casa y tomé nota mental de pedirle a Shane que la ayudara después de la escuela. Esas escenas ordinarias de la vida diaria se sentían permanentes, como piezas inquebrantables de un rompecabezas cuidadosamente construido. Pero la permanencia es una ilusión y estaba a punto de aprender cuán frágiles eran realmente los cimientos de mis creencias. En cuestión de horas, la certeza a la que me había aferrado toda mi vida se derrumbaría bajo el peso de una experiencia tan profunda que cambiaría todo lo que creía saber, sobre Dios, sobre la eternidad y sobre la esencia misma de la existencia. La gente dice que las experiencias cercanas a la muerte te cambian, pero lo que me pasó a mí fue mucho más que un cambio. Fue como si hubiera nacido de nuevo, con una perspectiva que atravesaba las ilusiones de mi vida anterior. En esos 4 minutos y 37 segundos, descubrí verdades que no solo transformarían mi vida, sino que se extenderían a todas las personas con las que me encontrara. Mientras realizaba mi rutina esa mañana, felizmente inconsciente, no podría haber imaginado que al anochecer llevaría un mensaje tan urgente, tan revolucionario, que se convertiría en la misión de mi vida. Lo que me esperaba al otro lado no era solo una respuesta a las preguntas más importantes de la vida, era una revelación de las consecuencias eternas de las decisiones que tomamos en esta existencia fugaz. En el momento en que mi corazón se detuvo, todo lo que creía entender se deshizo. No hubo un túnel brillante ni un abrazo cálido como otros han descrito. En cambio, se sintió como sumergirse en agua helada, la conmoción recorriendo cada fibra de mi ser. Me encontré flotando sobre mi cuerpo en la ambulancia. Los paramédicos trabajaban febrilmente, sus voces amortiguadas como si los estuviera escuchando detrás de un vidrio grueso. Uno realizó compresiones torácicas mientras otro preparaba el desfibrilador. Me vi a mí misma allí tendida, pálida y sin vida, todavía vestida con mi uniforme azul de CVS y luciendo el collar de plata que Kareem me había regalado por nuestro aniversario. Curiosamente, no sentí miedo. Era como ver una escena de una película sobre la vida de otra persona. Noté pequeños detalles con una claridad sorprendente. El joven paramédico tenía una mancha de café en la manga y una grieta en el techo de la ambulancia formaba un signo de interrogación perfecto. Entonces, todo cambió. Una densa oscuridad me envolvió, no la clase de oscuridad que ves cuando cierras los ojos, sino algo vivo y tangible, que me presionaba desde todos los lados. Sentí que una fuerza invisible me atraía más profundamente, y su peso crecía a cada momento. De repente, ya no estaba sola. Una presencia apareció a mi lado, a la vez de una belleza sobrecogedora e inimaginablemente aterradora. No adoptó ninguna forma física, pero supe instintivamente que era un ángel. No era un ser suave y gentil con alas y un halo como los que se representan en las tarjetas de felicitación. Exudaba un poder tan antiguo, tan abrumador, que mi alma temblaba solo de estar cerca de él. Cuando el ángel habló, no lo hizo con palabras. En cambio, oleadas de comprensión e imágenes vívidas inundaron mi mente, pasando por alto el lenguaje por completo. En un instante, toda mi vida se desplegó ante mí, no solo las acciones que había tomado, sino los intrincados efectos dominó de cada una de las decisiones que había tomado. Vi momentos que había olvidado hace mucho tiempo. Una vez que le grité a una compañera de trabajo y cómo su estado de ánimo se había agriado, afectando a todas las personas con las que se encontró ese día. Me vi ayudando a una clienta mayor a encontrar su receta, un acto de bondad aparentemente pequeño que le había levantado el ánimo durante un momento difícil.
Cada acción, sin importar cuán pequeña fuera, había desencadenado consecuencias invisibles, que alcanzaron mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Pero las revelaciones del ángel no terminaron allí. Lo que más me impactó fue ver el impacto de mi devoción religiosa. Siempre había creído que mi dedicación al Islam había inspirado a otros, guiándolos más cerca de Alá. Sin embargo, el ángel me reveló algo que me sacudió hasta lo más profundo. Mi estímulo a prácticas más estrictas, hecho con las mejores intenciones, en algunos casos había alejado a las personas de la verdad en lugar de acercarlas a ella. Quería protestar, defenderme, pero todos los argumentos se desmoronaron bajo el peso de la presencia del ángel. Mis convicciones, tan sólidas en la vida, se sentían huecas e insignificantes. Entonces el ángel me mostró más, escenas de la historia que nunca había conocido, verdades sobre Mahoma y los orígenes del Islam que habían sido alteradas u ocultadas con el tiempo. Fue como si se me cayeran escamas de los ojos, exponiendo una realidad que nunca me había atrevido a considerar. La oscuridad que nos rodeaba comenzó a cambiar. En sus profundidades, vi incontables almas más. Algunas estaban siendo atraídas hacia arriba hacia una luz radiante que no había notado antes, mientras que otras se deslizaban hacia abajo, sus formas espirituales se atenuaban a medida que descendían. El ángel me hizo entender por qué. El destino de cada alma no era arbitrario, era el resultado inevitable de sus creencias y de cómo habían vivido sus vidas. Vi personas de todas las religiones, musulmanes, budistas, hindúes y otras. Su sinceridad, aunque encomiable, no había sido suficiente. La verdad había estado disponible para ellos, pero habían elegido otros caminos. Observé con una claridad desgarradora cómo algunas almas se dieron cuenta de su error demasiado tarde. Ellos clamaron a Alá, a sus profetas y dioses, pidiendo salvación, pero sus llamadas no recibieron respuesta. El ángel me reveló una verdad más profunda de lo que yo jamás había comprendido. Solo había una manera de alcanzar la luz de arriba, solo un camino que podía salvar a un alma de las profundidades de la oscuridad. El ángel me acercó a los que descendían al vacío. Su sufrimiento superaba todo lo que yo podría haber imaginado. Su angustia era tan intensa que parecía una fuerza física que irradiaba desesperación. Para mi horror, reconocí a algunos de ellos. Vi al hermano Kareem, un hombre devoto que había dirigido las oraciones en nuestra mezquita durante décadas. Su alma, débil y pesada, estaba siendo arrastrada hacia abajo. En sus manos, todavía agarraba su rosario, con la expresión congelada por la incredulidad. A su lado estaba la hermana Fátima, que había enseñado amorosamente clases de Corán a nuestros niños. Su rostro mostraba la misma inquietante comprensión que los demás. Toda nuestra devoción, todas nuestras oraciones, habían sido mal dirigidas. Entonces, el ángel me mostró algo que me atravesó el corazón. Entre las almas que ascendían había niños, algunos de ellos de mi propia comunidad. A diferencia de los adultos, sus espíritus eran radiantes y libres. Se sentían atraídos sin esfuerzo hacia la luz. El ángel me ayudó a comprender, eran inocentes, no habían sido afectados por las falsas creencias que habían atado a sus mayores. Esta revelación me produjo un consuelo agridulce. Aunque su inocencia los salvó, me apené por los innumerables padres que nunca se reunirían con sus hijos. Mientras avanzábamos por este reino espiritual, noté algo extraño en las almas que descendían. Muchas parecían estar atadas por cadenas brillantes. Estas cadenas no eran físicas sino simbólicas, forjadas a partir de las creencias, tradiciones y prácticas que habían definido sus vidas. Para mi consternación, también vi mis propias cadenas. Brillaban con caligrafía árabe y símbolos islámicos intrincados, hermosas de contemplar, pero insoportablemente pesadas. Tiraban de mí, arrastrándome hacia abajo, lejos de la luz que tan desesperadamente quería alcanzar. El ángel me llevó a lo que parecía ser una sala de audiencias enorme y radiante, diferente a todo lo que jamás había imaginado. Todo el espacio estaba hecho de luz pura y abrumadora, cegadora pero acogedora. Las almas estaban ante un juez invisible, una presencia tan brillante y santa que no podía soportar mirarla directamente. El juicio no se trataba solo de acciones, sino de las elecciones que cada alma había hecho, elecciones sobre lo que habían creído cuando la verdad había estado a su alcance. Observé a una mujer que reconocí de nuestra mezquita ante el juez.
El ángel reveló que había tenido encuentros con misioneros cristianos en múltiples ocasiones, había visto iglesias y había escuchado el Evangelio, pero que cada vez lo había rechazado y había optado por permanecer en la comodidad de sus creencias habituales. Cada uno de esos momentos actuó como un testimonio en su contra, demostrando que la verdad había estado disponible, pero que ella se había alejado. Entonces, fue mi turno. Mi vida quedó al descubierto ante mí de una manera que nunca había previsto. Cada vez que había declarado la sajada con orgullo, cada vez que les había enseñado a mis hijos que Jesús era simplemente un profeta, cada vez que había rechazado la Biblia por considerarla corrupta, todo eso quedó expuesto. El peso de mi error se sentía inmenso, sofocante. Había vivido tan segura de mis creencias, pero en presencia de esta luz divina, pude ver cuán profundamente había malentendido. A diferencia de muchas almas que había presenciado, mi juicio no era definitivo. El ángel me transmitió que este era un momento crucial, un momento de revelación para un propósito mayor. Se me daría la oportunidad de regresar y compartir lo que había aprendido, pero primero tenía mucho más que presenciar. Empezamos a movernos hacia la luz de arriba y, con cada paso, sentía que las cadenas de mis falsas creencias se aflojaban. Cuanto más ascendíamos, más brillante se volvía la luz. Sin embargo, no era una luz dura y cegadora, sino una presencia suave y envolvente, como si estuviera envuelta en un amor puro e incondicional. Sentí como si la esencia misma de la vida irradiara de la luz, y fue allí donde realmente comprendí lo que significaba ser amada. Mientras ascendíamos, vi reinos que parecían extenderse infinitamente, cada uno más hermoso y pacífico que el anterior. El ángel me dejó en claro que estos no eran los múltiples cielos sobre los que me habían enseñado en el Islam, sino algo más allá de mi comprensión, más allá de todo lo que había conocido. Y entonces, lo vi a él, Jesucristo, no como me habían enseñado, no solo como un profeta, sino como Dios mismo. Su presencia era abrumadora, el amor que emanaba de él era tan profundo que parecía que me iba a destrozar. Me sentí expuesta, vulnerable, pero de una manera que me curaba. En su mirada, vi la verdad de la Trinidad, no tres dioses separados, como yo había creído, sino un solo Dios en tres personas. Era un misterio, no una contradicción, y de repente todo tenía sentido. Era como intentar explicarle el color a alguien que nunca ha visto nada más que blanco y negro, ninguna explicación es suficiente hasta que la experimentas por ti mismo. El ángel me mostró la historia real, no la versión que me habían enseñado. Vi la crucifixión de Jesús, un acontecimiento que me habían dicho que nunca había sucedido. Vi su resurrección y el nacimiento de la iglesia cristiana primitiva, y comprendí el fundamento del cristianismo como nunca antes lo había entendido. Entonces, mi viaje tomó un giro más oscuro. El ángel me reveló cómo otras religiones, incluido el Islam, habían torcido y distorsionado estas verdades. Lo que vi me sacudió hasta lo más profundo. Aprendí los verdaderos orígenes de las enseñanzas islámicas, cómo las ambiciones políticas y los deseos humanos de poder habían dado forma a una religión que había seguido tan fervientemente. El Mahoma del que me habían hablado era muy diferente de la figura histórica que el ángel reveló. Pero esto no era una condena a los musulmanes, era una revelación de cómo Satanás había tejido cuidadosamente mentiras, utilizando el anhelo natural de la humanidad por una estructura y reglas para desviarnos del camino verdadero. A continuación, el ángel me llevó a lo que parecía ser una enorme biblioteca, diferente a cualquier biblioteca que hubiera visto antes. En lugar de libros, esta biblioteca contenía las historias de las vidas de las personas, cada elección que habían hecho, cada oportunidad que se les había dado y los caminos que habían elegido no tomar. Vi versiones alternativas de mi propia vida, caminos que podría haber recorrido si hubiera aceptado la verdad antes. Vi a mis hijos crecer sin la carga de creencias falsas, a mi esposo y a mí guiando a otros hacia la libertad real en lugar de una esclavitud más profunda. Vi cómo podría haber llevado una vida con propósito, con claridad. Pero luego vino la parte más difícil. Vi a las personas en las que había influido, amigos a los que había animado a seguir una versión más estricta del Islam, vecinos a los que había invitado a la mezquita y, lo más doloroso, mis propios hijos. Les había enseñado a rechazar la verdad, a descartar las creencias cristianas como falsas, a aferrarse a una fe que había sido corrompida por manos humanas. El ángel me ayudó a entender que sería responsable no solo de mis propias decisiones, sino también de cómo había influido en los demás.
Vi cómo mi viaje se extendería y afectaría a todos los que alguna vez había tocado, para bien o para mal. Sin embargo, incluso en medio de esta dura revelación, el ángel también me mostró esperanza. Vi el futuro, mi testimonio, mi historia, y vi cómo llegaría a otros. El ángel me mostró musulmanes que escucharían mi historia y comenzarían a cuestionar sus creencias, que emprenderían su propio viaje hacia la verdad. Mi vida, mi transformación, ayudaría a otros a liberarse de las mismas cadenas que una vez me habían atado. Y en ese momento, comprendí. Mi experiencia cercana a la muerte no fue solo una revelación personal, fue un encargo divino para difundir la verdad que me habían mostrado. A medida que continuábamos hacia la verdad, la luz se hizo tan intensa que sentí que estaba envuelto en la presencia misma de Dios. No era solo un resplandor radiante, era la encarnación del amor y el poder divinos. Este ya no era el Alá distante e impersonal al que había rezado con formalidad y rituales, este era un padre que me conocía íntimamente, que me amaba perfectamente, que siempre había conocido las profundidades de mi corazón. Era un amor tan profundo que me dejó sin aliento. En esa sala del trono, fui testigo de algo que transformó por completo mi comprensión de la salvación. Vi almas que entraban al cielo, no solo por sus propios méritos o buenas obras, sino por la fe en Jesucristo. Sus vidas reflejaban esa fe a través de los sacramentos y las buenas obras, inspiradas por el Espíritu Santo. Finalmente, entendí que la salvación no es algo que se gana por obras o rituales, es un don gratuito de la gracia, recibido por la fe, manifestado a través de los sacramentos y demostrado por obras nacidas de esa fe. Siempre había creído que mi devoción religiosa me salvaría. Mi adhesión a la ley islámica, mis oraciones diarias, mi ayuno, mis actos de caridad. Pero a la luz de esta verdad, los vi como lo que realmente eran, intentos de ganar lo que solo se podía dar libremente. Había tratado de hacer por mí misma lo que solo Jesús podía hacer. Me había perdido la verdad central del Evangelio, la fe en el sacrificio de Cristo y la gracia que fluye de él. El ángel me permitió entonces presenciar conversaciones en el cielo. Vi almas que habían llegado recientemente y muchas de ellas habían sido devotas de sus propias religiones, musulmanes como yo, hindúes, budistas, incluso ateos. Lo que me impresionó fue la cantidad de ellos que dijeron, pero estaba tan seguro de que tenía razón. El amor que encontraron en el cielo fue abrumador, pero para muchos llegó demasiado tarde. El momento de darse cuenta fue desgarrador. Demasiados habían creído en su propia rectitud, solo para descubrir que habían pasado por alto la verdad que los habría salvado. Luego, el ángel me llevó a ver a los santos de la historia cristiana. No eran figuras distantes e inaccesibles de piedra u oro. Estaban vivos, vibrantes, llenos de alegría y completamente humildes. Observé cómo adoraban junto a antiguos musulmanes que habían encontrado la verdad durante sus vidas terrenales. No había jerarquía ni estatus especial, todos estaban unidos en una celebración compartida de la gracia de Dios. No se trataba de sus obras o títulos, sino de la gracia que los había salvado. Luego vino la visión más dura de todas. Me mostraron el infierno, no solo como un estado de separación de Dios, sino como un lugar de verdadero tormento. Las llamas no eran la tortura ardiente que a menudo se describe en los cuentos, sino un símbolo del intenso sufrimiento que proviene de la ausencia de Dios. Era una agonía espiritual con la que ningún dolor físico podía compararse. Las almas en el infierno no estaban siendo torturadas por demonios con horcas, estaban en tormento porque estaban eternamente separadas de la fuente de toda vida y luz. Lo que más me rompió el corazón fue ver a líderes religiosos a los que había respetado en vida, hombres y mujeres que habían llevado a miles por el mal camino. Su sufrimiento empeoró aún más al darse cuenta de las innumerables almas que habían engañado. Cada alma que llegaba debido a su influencia aumentaba su tormento. Sin embargo, incluso en su agonía, reconocieron la justicia de su situación. Habían llevado a otros a la destrucción, y ahora soportaban el peso de esa responsabilidad. Entonces el ángel me mostró algo que me atravesó el alma. Vi a millones de musulmanes orando fervientemente, pero sus oraciones parecían chocar contra un techo invisible de bronce. No era que Dios no los escuchara, era que estaban orando a una concepción falsa de él. Satanás había usado su sinceridad en su contra, manteniéndolos enfocados en el cumplimiento religioso en lugar de la verdad de la salvación a través de Jesucristo.
Su devoción, aunque sincera, en última instancia estaba mal dirigida y, como resultado, habían perdido el camino a la verdadera salvación. A continuación, el ángel me mostró una visión de mi propio futuro si decidía volver a la vida. Vi el rechazo de mi comunidad musulmana, las luchas dentro de mi propia familia, las acusaciones de traición y el dolor de ser etiquetada como enferma mental. Pero también vi las vidas que se transformarían a través de mi testimonio. Comprendí que este camino, aunque difícil, tendría un significado eterno. Mi viaje llevaría a otros a la verdad que yo apenas había comenzado a comprender. Entonces llegó el momento de la decisión. Se me dio una opción: quedarme en el cielo, donde la paz y la alegría nunca cesarían, o regresar a la tierra, para compartir lo que había aprendido. La comodidad del cielo fue abrumadora, un descanso que había anhelado, pero cuando vi los rostros de aquellos que se verían impactados por mi historia, mi familia, mis amigos, las personas que aún no habían escuchado la verdad, supe lo que tenía que hacer. Antes de enviarme de regreso, el ángel me mostró una visión final. Vi el día de mi juicio, pero esta vez, fue después de haber completado mi misión en la tierra. Me vi de pie ante Jesús, no como un juez, sino como mi Salvador, escuchando las palabras: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». La alegría y la paz que sentí en ese momento fueron tan profundas que superaron cualquier sufrimiento que enfrentaría al regresar. Regresar a mi cuerpo fue como si me estuvieran apretando a través de un tubo diminuto. El dolor en el pecho por la RCP era agudo y real, y las luces brillantes del hospital eran duras después de la luz pura y suave que acababa de experimentar. Pero el primer rostro que vi me trajo una sensación de paz. Era el rostro de Kareem, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía mi mano. Nuestros hijos también estaban allí, con los ojos rojos de llorar, pero sus rostros llenos de esperanza. Había regresado, no solo para vivir, sino para compartir la verdad que había aprendido y para guiar a otros hacia la salvación que había encontrado. Los médicos me dijeron que tuve suerte. La mayoría de las víctimas de intoxicación por monóxido de carbono no sobreviven. Pero yo sabía que no era suerte. Cuando salieron de la habitación, traté de compartir lo que había visto, pero Kareem pensó que era confusión por la falta de oxígeno. Amir y Sein intercambiaron miradas preocupadas. Nadie quería creer que su devota esposa y madre musulmana estuviera diciendo estas cosas. Las primeras semanas después de volver a casa fueron las más difíciles. La noticia se extendió rápidamente por nuestra comunidad musulmana. Amigos que conocía desde hacía décadas dejaron de hablarme. El imán vino a visitarme y me sugirió que necesitaba ayuda psiquiátrica. Mis padres llamaron desde Pakistán llorando y suplicándome que me retractara de lo que estaba diciendo. Al principio, Kareem fue paciente y pensó que era solo una etapa. Pero cuando dejé de asistir a la mezquita y comencé a asistir a una iglesia local, participando en los sacramentos y participando en obras de caridad inspiradas por mi nueva fe, las tensiones aumentaron. Me di cuenta de que pasaba más tiempo rezando el rosario, leyendo la Biblia y, finalmente, comprendiendo versículos que habían sido tergiversados en mi educación islámica. Kareem y yo discutíamos a menudo sobre qué decirles a los niños, si estaba teniendo una crisis nerviosa o si esto era solo un momento fugaz de confusión. Pero en medio de la tensión, algo asombroso comenzó a suceder. La gente comenzó a comunicarse en privado, musulmanes con dudas, aquellos con preguntas que no podían hacer en voz alta. Una amiga de mi mezquita confesó que había estado asistiendo a servicios religiosos en secreto y que tenía curiosidad sobre los sacramentos. Mi hija, Amira, empezó a hacerme preguntas sobre lo que había visto y, esta vez, escuchó de verdad mis respuestas. 6 meses después de mi experiencia, me invitaron a hablar en una pequeña iglesia. Estaba aterrorizada. ¿Qué pasaría si nadie me creía? Pero en el momento en que empecé a compartir mi historia, algo cambió. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si Dios mismo me estuviera guiando. La gente del público lloró, incluidos algunos musulmanes que habían venido por curiosidad. Al final del día, 3 personas habían aceptado a Cristo, eligiendo expresar su fe a través del bautismo y comprometiéndose a llevar una vida de buenas obras. Ahora, 2 años después, nuestra casa se ha convertido en un lugar de reunión no oficial para quienes buscan la verdad. Todas las semanas, se reúne gente, exmusulmanes, escépticos y aquellos que han tenido sus propias experiencias sobrenaturales. Vienen con preguntas, en busca de la verdad.
Kareem todavía no ha aceptado mi nueva fe, pero se ha ablandado. La semana pasada, lo sorprendí leyendo el Evangelio de Juan cuando pensó que yo estaba dormida. Las amenazas de muerte prácticamente han cesado, aunque de vez en cuando siguen apareciendo mensajes desagradables en las redes sociales. Pero nada de eso importa ya. Una vez que has visto lo que yo he visto, una vez que has vislumbrado la eternidad, nada en esta vida temporal te da miedo. Mi mayor alegría llegó hace 3 meses cuando Amira se confesó conmigo. Me dijo que había estado rezando en secreto a Jesús y que había tenido su propio encuentro con el amor de Dios mientras leía la Biblia que le había regalado. Expresó su deseo de participar en los sacramentos y vivir su fe a través de actos de caridad. Shane todavía está luchando con todo esto, pero está haciendo preguntas reflexivas y sinceras. Confío en que Dios esté trabajando en su corazón, tal como lo hizo en el mío. Todas las noches, le agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad, por permitirme regresar para ayudar a otros a encontrar la verdad. Sé que mi historia suena increíble. Hace 2 años, yo mismo la habría descartado. Pero no puedo negar lo que experimenté y me niego a quedarme callado. Hay demasiadas almas en juego, demasiadas personas sinceras están siguiendo el camino equivocado, como yo. Si una sola persona encuentra la verdad a través de mi testimonio, entonces todo lo que he perdido habrá valido la pena. Si este testimonio tocó tu corazón, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra poderosa historia del amor de Dios. Y, por favor, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Nunca se sabe qué vida puede cambiar para siempre.